12 de noviembre de 1942. Richmond, California. Un buque de carga completo, de más de 130 metros de eslora y casi 29.000 toneladas, estaba listo para deslizarse hacia la bahía de San Francisco, a través de las puertas del astillero número 2 de la Permanente Metals Corporation. El barco se había ensamblado en apenas 4 días, 15 horas y 29 minutos. En los astilleros tradicionales, maestros constructores habían dedicado entre 6 y 8 meses a levantar buques de tamaño similar desde antes de la Revolución Americana. Y sin embargo, allí estaba, un buque Liberty completo, listo para el servicio. Antes de continuar, si te interesan las historias de la Segunda Guerra Mundial contadas con este nivel de detalle, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos a Richmond. Más de 1,000 trabajadores se apartaron del casco del SS Robert E. Peary. No eran constructores navales tradicionales, ni artesanos marítimos experimentados, sino antiguas secretarias, granjeros, amas de casa y jornaleros que apenas semanas antes habían aprendido las técnicas básicas de la soldadura. La multitud de funcionarios, periodistas y dueños de astilleros rivales se había reunido para presenciar un momento que desencadenaría una transformación profunda en la producción industrial. Una revolución sistemática a través de la innovación manufacturera estadounidense, que resonaría durante décadas. La transformación había comenzado el 27 de diciembre de 1940, cuando Henry J. Kaiser firmó su primer contrato de construcción naval. Era un hombre que nunca había construido un barco, que nunca había dirigido un astillero, y que había pasado su carrera moviendo tierra y vertiendo concreto en enormes proyectos de represas por todo el oeste americano. Y sin embargo, allí estaba, un magnate de la construcción de 58 años que acababa de prometer a la Comisión Marítima de Estados Unidos que construiría 30 buques de carga para el gobierno británico en apenas 2 años. Los constructores navales tradicionales lo descartaron como un oportunista ingenuo. La compañía Todd Bath Iron Works, uno de los astilleros más antiguos de Estados Unidos, había aceptado a regañadientes asociarse con Kaiser en el proyecto, asumiendo que su experiencia compensaría la ignorancia de este. Lo que ninguno de ellos comprendía era que la falta de experiencia naval de Kaiser se convertiría en su mayor ventaja. Entre quienes observaban aquel día estaba William Francis Gibbs, el arquitecto naval más respetado de Estados Unidos, cuya firma había diseñado los planos del buque Liberty a partir de diseños británicos. Él había diseñado más barcos de los que probablemente Kaiser había visto en su vida. El camino del escepticismo a la revolución comenzó en las oficinas de planificación de los astilleros Todd en Nueva York. Cuando Kaiser y sus ingenieros examinaron los procedimientos tradicionales de construcción naval a principios de 1941, comprendieron de inmediato que los métodos convencionales jamás satisfarían las demandas de la guerra. El ingeniero jefe de Kaiser había visitado apenas semanas antes una línea de montaje de la Ford Motor Company en Detroit, donde había observado chasis de automóviles avanzando por la línea de producción, mientras los trabajadores instalaban componentes prefabricados en cada estación. Regresó a California convencido de que los barcos podían construirse de la misma manera. Los constructores navales tradicionales consideraron esa comparación absurda. El primer verdadero choque llegó con la propuesta de Kaiser de eliminar por completo el remachado. La construcción naval tradicional dependía de remaches, pernos metálicos calentados que se martillaban a través de placas de acero superpuestas para unirlas. Una cuadrilla experta de remachadores, trabajando con perfecta coordinación, podía instalar quizás 100 remaches al día. Cada buque Liberty requería aproximadamente 1.000.000 de remaches si se construía de manera convencional. Kaiser propuso usar en su lugar soldadura eléctrica de arco, una técnica que había dominado construyendo oleoductos por todo el oeste americano. El vicealmirante Emory Land, presidente de la Comisión Marítima de Estados Unidos, examinó la propuesta de Kaiser con profundo escepticismo.
Su correspondencia privada, conservada en los archivos nacionales, revela la reacción de la élite marítima. La soldadura jamás había demostrado ser confiable para la construcción de cascos a esa escala. La Marina británica prohibía la soldadura en cascos de buques de guerra. Kaiser estaba proponiendo que apostaran las líneas de suministro de Estados Unidos a una tecnología no probada. Y sin embargo, Land también reconocía la desesperación de la situación. Los submarinos alemanes y los buques de superficie hundían el transporte marítimo aliado más rápido de lo que los astilleros tradicionales podían reemplazar los buques. Solo en 1941, aproximadamente 3.600.000 toneladas de transporte marítimo aliado terminarían en el fondo del océano por todas las causas combinadas. Gran Bretaña literalmente se moría de hambre. Los astilleros estadounidenses que usaban métodos convencionales necesitaban un promedio de 230 días para construir un solo buque de carga. A ese ritmo, los aliados perderían la batalla del Atlántico antes de que la industria americana pudiera responder. La decisión de aprobar el contrato de Kaiser no representó confianza, sino necesidad. El astillero de Richmond surgió de marismas vacías entre enero y diciembre de 1941. Las cuadrillas de construcción de Kaiser, experimentadas en construir represas y carreteras, levantaron una instalación que horrorizó a los ingenieros marítimos tradicionales. En lugar de las enormes grúas pórtico y las gradas longitudinales que caracterizaban a los astilleros establecidos, Richmond presentaba algo completamente distinto. El astillero estaba dispuesto como una planta de ensamblaje de automóviles. Amplias zonas abiertas para la prefabricación rodeaban 7 gradas de construcción paralelas. Vías férreas atravesaban toda la instalación, diseñadas para mover enormes secciones de acero de hasta 135 toneladas. Grúas aéreas capaces de levantar secciones enteras de buques se alzaban cada 30 metros. Un arquitecto naval jefe de la Bethlehem Steel Corporation, con 30 años de experiencia en construcción naval, visitó el astillero de Richmond en mayo de 1941. Su informe de inspección, marcado como confidencial en su momento, contenía crítica técnica y admiración a regañadientes. Kaiser había violado cada principio de disposición eficiente de astilleros que él había aprendido en 3 décadas de experiencia. Sus áreas de prefabricación eran demasiado grandes. Su capacidad de grúas era absurdamente excesiva. Sus gradas eran demasiado cortas. Y sin embargo, debía admitir que la instalación estaba diseñada exactamente para lo que Kaiser afirmaba: el ensamblaje rápido de secciones prefabricadas. La llegada de los trabajadores trajo la siguiente fase del cambio revolucionario. Los astilleros tradicionales reclutaban de comunidades marítimas establecidas, donde las habilidades pasaban de padres a hijos a lo largo de generaciones. Kaiser anunció en periódicos de todo Estados Unidos, ofreciendo salarios un 20% superiores a las tarifas industriales estándar y prometiendo entrenar a cualquiera dispuesto a trabajar. Los primeros grupos llegaron a Richmond en agosto de 1941. La simplificación de tareas complejas en operaciones simples y repetidas, tomada directamente de la manufactura en línea de ensamblaje, resultó devastadoramente efectiva. Para octubre de 1941, Kaiser empleaba a más de 10.000 trabajadores en Richmond, de los cuales menos de 200 tenían experiencia marítima previa. Los soldadores tradicionales pasaban 4 años como aprendices aprendiendo habilidades integrales. Los instructores de Kaiser enseñaban técnicas específicas para tareas específicas en aproximadamente 2 semanas. Los trabajadores no necesitaban saber soldar de todo, solo soldar las costuras verticales de los mamparos, o las placas horizontales de cubierta, o las secciones curvas del casco, tareas que repetirían una y otra vez. A medida que los trabajadores ganaban experiencia, hacia finales de 1941 y principios de 1942, ocurrió algo inesperado. El tiempo de construcción de los buques Liberty comenzó a caer drásticamente. El primer buque Liberty de Kaiser tomó 197 días en construirse y entregarse. El buque número 2 requirió 169 días. El buque número 5, 128 días. El buque número 10, 97 días.
Para la primavera de 1942, Richmond completaba buques Liberty en un promedio de 70 días. Los astilleros tradicionales observaban con creciente alarma cómo esta fuerza laboral sin entrenamiento alcanzaba velocidades de producción que igualaban a sus propias cuadrillas altamente calificadas. El enfoque de prefabricación que los constructores tradicionales habían desdeñado demostró su poder. En lugar de construir los barcos de la quilla a la cubierta en secuencia, los astilleros de Kaiser fabricaban secciones enteras simultáneamente en toda la instalación. Mientras una cuadrilla ensamblaba una sección de proa en el área de prefabricación, otras cuadrillas construían secciones de popa, casetas de cubierta, salas de máquinas y mamparos en paralelo. Cuando las secciones estaban completas, enormes grúas las levantaban hasta las gradas de construcción, donde las cuadrillas de soldadura las unían. Un supervisor de producción del astillero número 2 de Richmond explicó la eficiencia en una entrevista de 1943 con la revista Fortune. En la construcción naval tradicional no se podía instalar el motor hasta que estuviera construida la sala de máquinas, y no se podía construir la sala de máquinas hasta que el casco estuviera completo. Todo ocurría en secuencia. El enfoque de Kaiser permitía producción paralela. Mientras una cuadrilla soldaba placas del casco, otra ensamblaba el motor en un área separada, y cuando ambos estaban listos, dejaban caer el motor terminado dentro de la sala de máquinas terminada y lo soldaban en su lugar. Tareas que antes requerían semanas ahora tomaban horas. Las estadísticas de esa producción paralela revelaban una eficiencia manufacturera que parecía imposible para los constructores tradicionales. Un astillero convencional podía tener a 50 trabajadores intentando instalar un motor a lo largo de 3 semanas, trabajando en los estrechos confines de una sala de máquinas parcialmente completa. El enfoque de prefabricación de Kaiser asignaba a 200 trabajadores a ensamblar el motor completo y su estructura de montaje en un taller abierto a lo largo de 5 días, y luego usaba grúas para posicionar todo el conjunto en una sola operación de 8 horas. Todavía más perturbador para las autoridades marítimas tradicionales fue la eliminación casual de prácticas navales centenarias. Los barcos siempre se habían construido a partir de planos meticulosamente elaborados que especificaban cada detalle. Kaiser usaba dibujos simplificados que proporcionaban dimensiones básicas y dejaban los detalles al criterio de los trabajadores. Los constructores tradicionales consideraban aquello una imprudencia. Kaiser lo llamaba flexibilidad. El vicealmirante Howard Vickery, vicepresidente de la Comisión Marítima y oficial naval de carrera, inicialmente se opuso a las especificaciones simplificadas de Kaiser. Su transformación de escéptico a partidario, documentada en las actas de las reuniones de la comisión, ilustra el poder de los resultados sobre la teoría. En enero de 1942 se había opuesto a la solicitud de Kaiser de reducir las especificaciones de los planos, argumentando que los barcos no eran automóviles, que la construcción naval requería precisión. Pero para marzo, los astilleros de Kaiser superaban a sus contratistas tradicionales en un 40%. Para junio, la brecha se había ampliado al 70%. Había aprendido que la perfección es enemiga de lo suficiente. Los barcos de Kaiser no eran hermosos, eran adecuados. Y los barcos adecuados entregaban más carga que los barcos perfectos que aún estaban en construcción. A medida que las velocidades de construcción aumentaban durante la primavera y el verano de 1942, se desarrolló una competencia entre los 7 astilleros de Kaiser, repartidos por California, Oregón y Washington. Su hijo, quien se desempeñaba como vicepresidente y gerente general, supervisando todos los astilleros de Kaiser, con particular atención a las 3 instalaciones del noroeste del Pacífico, administraba la Oregon Shipbuilding Corporation en Portland, mientras que el ingeniero jefe supervisaba los astilleros de Richmond, en California. Ambos hombres, competitivos y ambiciosos, iniciaron una contienda informal para ver qué instalación podía construir barcos más rápido. La carrera entre Richmond y Portland se convirtió en un espectáculo público durante el otoño de 1942. Los periódicos publicaban actualizaciones como si fueran resultados deportivos.
Los récords se rompían repetidamente hasta que Oregon Shipbuilding construyó el Joseph N. Teal en apenas 10 días, en septiembre de 1942. El vicealmirante Vickery eventualmente ordenó detener la competencia de velocidad, declarándola una demostración publicitaria que distraía de los verdaderos objetivos de producción. Pero la competencia ya había cumplido su propósito para Kaiser. Los trabajadores de los 7 astilleros ahora creían que la velocidad extraordinaria no era simplemente posible, sino esperada. Noviembre de 1942 trajo la demostración definitiva. El vicealmirante Land, visitando Richmond para inspeccionar la producción, hizo un comentario casual a los periodistas que fue escuchado por el ingeniero jefe de Richmond. El almirante comentó que la construcción de buques Liberty había mejorado notablemente, pero señaló que el reciente récord de velocidad aún palidecía comparado con lo que la producción en masa había logrado en otras industrias. El ingeniero tomó ese comentario como un desafío. Propuso al vicealmirante Land que el astillero número 2 de Richmond intentaría construir un buque Liberty completo, desde el tendido de la quilla hasta el lanzamiento, en menos de 10 días, cortando a la mitad el récord del Joseph N. Teal. Land, escéptico pero intrigado, autorizó el intento con la condición de que no interrumpiera los cronogramas regulares de producción. Se seleccionó el casco número 47 a construir en el astillero número 2 para el intento de récord. El barco llevaría el nombre de S.S. Robert E. Peary, en honor al explorador ártico. A partir del domingo 8 de noviembre, a la 1 de la madrugada, más de 1,000 trabajadores, organizados en turnos cuidadosamente coordinados, intentarían algo sin precedentes en la historia marítima. La estrategia de prefabricación alcanzó su expresión definitiva durante la construcción del Peary. Cada componente principal había sido construido, inspeccionado y preparado antes de que la quilla tocara la grada. La sección de proa, formada por más de 50 piezas individuales, había sido completamente soldada y equipada con anclas, pañoles de cadena y camarotes de proa, antes de que comenzara el ensamblaje. La sección de popa incluía el aparato de gobierno completo, el eje de la hélice y los espacios de tripulación de popa. 4 bodegas de carga completas, cada una enorme estructura rectangular de acero, listas para ser izadas a su posición. El motor, una planta de vapor de expansión triple de 127 toneladas construida por Joshua Hendy Iron Works en Sunnyvale, había sido montado sobre su estructura de cimentación y probado antes de salir de la fábrica, donde los astilleros convencionales construían de la quilla a la cubierta a lo largo de meses. Los astilleros de Kaiser ensamblaban un barco casi completo a partir de secciones prefabricadas en cuestión de días. A los 4 días de iniciada la construcción, el casco estaba completo. Motor instalado, casetas de cubierta posicionadas, bodegas de carga aseguradas, aparato de gobierno montado. El jueves 12 de noviembre, a las 3:30 de la tarde, apenas 4 días, 15 horas y 29 minutos después de que la quilla tocara la grada, el S.S. Robert E. Peary se deslizó por las rampas de lanzamiento hacia la bahía de San Francisco. El barco fue entregado para el servicio el 15 de noviembre, estableciendo un récord adicional de 7 días, 14 horas y 32 minutos desde el tendido de la quilla hasta la entrega completa. La multitud de observadores incluía a funcionarios marítimos, oficiales militares, dueños de astilleros rivales y periodistas de todo Estados Unidos. Muchos habían llegado esperando presenciar un fracaso o un buque comprometido que pareciera completo pero careciera de funcionalidad. Lo que vieron, en cambio, fue un barco completamente operativo que solo requería un acabado menor antes de entrar en servicio. El vicealmirante Land, presente en el lanzamiento, hizo breves comentarios que quedaron registrados por las cámaras de noticieros. Sus palabras capturaron el reconocimiento forzado de la élite marítima de que todo había cambiado. 6 meses antes, él mismo habría calificado aquello de imposible. La sabiduría tradicional de la construcción naval, acumulada a lo largo de 3,000 años, decía que no se podía construir un barco apropiado en 5 días. Henry Kaiser había vuelto obsoleta esa sabiduría tradicional. La Comisión Marítima de Estados Unidos exigiría ahora a todos los astilleros contratados que adoptaran esos métodos.
El impacto psicológico sobre los constructores navales tradicionales fue profundo e inmediato. Los mismos astilleros que apenas 18 meses antes habían descartado a Kaiser como un forastero ignorante, ahora enviaban ingenieros a estudiar sus métodos. El presidente de la New York Shipbuilding Corporation, uno de los astilleros más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, visitó Richmond en diciembre de 1942. Su informe confidencial a su junta directiva reveló un colapso ideológico completo respecto a los enfoques tradicionales. Kaiser había logrado lo que su industria consideraba imposible, negándose a aceptar sus limitaciones. Había tratado la construcción naval como un problema de manufactura en lugar de una tradición artesanal. Había simplificado donde ellos buscaban la perfección. Había estandarizado donde ellos personalizaban. Había entrenado a masas de trabajadores sin experiencia, donde ellos cultivaban una experiencia generacional. El resultado eran barcos construidos en una décima parte del tiempo, a 2/3 del costo. Debían adoptar sus enfoques o aceptar la irrelevancia. Para principios de 1943, la influencia de Kaiser había transformado la producción marítima estadounidense. 18 astilleros en todo el país construían buques Liberty usando prefabricación y soldadura. El tiempo promedio de construcción había caído de 230 días inicialmente a solo 42 días hacia mediados de 1943. Estados Unidos botaba 3 buques Liberty diarios, más tonelaje del que los submarinos alemanes podían hundir. Pero quizás el desafío más devastador a la autoridad marítima tradicional vino de la calidad de la fuerza laboral de Kaiser. Las decenas de miles de mujeres, minorías y trabajadores sin entrenamiento previo que construyeron esos barcos representaron una refutación directa del antiguo sistema de gremios que había dominado la construcción naval durante siglos. En su pico de producción, en 1944, los 7 astilleros de Kaiser empleaban aproximadamente 196,000 trabajadores. De ellos, más de 40,000 eran mujeres, un porcentaje notable de trabajadoras industriales para la época. Hacia mediados de 1944, las mujeres representaban el 27% de la fuerza laboral de producción en Richmond. Los 3 astilleros de Kaiser en el noroeste empleaban por sí solos a más de 31,000 mujeres para 1944. Los trabajadores afroamericanos se contaban por decenas de miles, empleados en posiciones calificadas que incluían soldadura, ajuste, operación de grúas e incluso roles de supervisión, un nivel de integración laboral inusual para la América de los años 40. La democratización del trabajo calificado que Kaiser hizo posible tuvo implicaciones que iban mucho más allá de la producción de guerra. Al demostrar que la manufactura compleja podía ser realizada por trabajadores entrenados en lugar de requerir una experiencia artesanal generacional, los astilleros de Kaiser desafiaron suposiciones fundamentales sobre el trabajo, la habilidad y la organización industrial. La Navidad de 1943 ofreció otra demostración poderosa de la cultura industrial transformada de Kaiser. Mientras los astilleros tradicionales celebraban la festividad con 1 o 2 días libres, las instalaciones de Kaiser mantenían sus cronogramas de producción, pero en lugar de simplemente exigir trabajo, la organización de Kaiser ofrecía celebraciones navideñas que reconocían el sacrificio de los trabajadores. En los astilleros de Richmond, la dirección organizó una cena de Navidad servida en los comedores de la instalación, con pavo, jamón, y todo el acompañamiento tradicional, ofrecido gratuitamente a los trabajadores en turno. Iglesias locales enviaron coros navideños. La banda municipal de Richmond tocó en vivo. El propio Kaiser visitó los astilleros, estrechando manos y agradeciendo personalmente a los trabajadores por su servicio. Para mediados de 1944, los 7 astilleros de Kaiser habían producido más de 800 buques Liberty, pero la influencia de sus métodos se extendió mucho más allá de sus propias instalaciones. Los 18 astilleros americanos que construían buques Liberty habían producido colectivamente 2,400 buques para ese momento.
Los buques Victory, un diseño más grande y rápido que complementó la producción de Liberty, a partir de 1944, se construyeron usando las mismas técnicas de prefabricación y soldadura. La producción marítima total estadounidense entre 1941 y 1945 superó los 5.500 buques, representando aproximadamente 53 millones de toneladas de transporte marítimo. La escala de esa producción resultaba asombrosa para los observadores de la época, y sigue siendo impresionante bajo los estándares modernos. Un comandante de la Marina Real Británica, asignado a la delegación del Almirantazgo en Washington, observaba la producción americana con admiración y envidia. Sus informes oficiales al Almirantazgo, desclasificados en la década de 1980, capturan la perspectiva británica sobre el dominio industrial americano. Estados Unidos construía transporte marítimo mercante a un ritmo que superaba la capacidad combinada del resto del mundo. Kaiser por sí solo producía más tonelaje mensual que toda la industria naval británica combinada. Los métodos eran toscos según los estándares del Almirantazgo. Los barcos eran poco elegantes, pero flotaban, cargaban mercancía, y había miles de ellos. La Marina Real construía los mejores buques de guerra del mundo, usando artesanía tradicional que requería años por embarcación. Los americanos construían barcos adecuados en semanas. Lo adecuado multiplicado por miles vencía a la perfección multiplicada por docenas. Pero quizás el aspecto más notable de la transformación de Kaiser fue lo que ocurrió después de que terminó la guerra. Los analistas tradicionales esperaban que el auge bélico de la construcción naval colapsara, dejando a decenas de miles de trabajadores desempleados y a cientos de instalaciones costosas abandonadas. La predicción resultó parcialmente cierta. La producción de buques Liberty terminó en septiembre de 1945. Para diciembre, la fuerza laboral de Kaiser había caído de 200.000 a menos de 20.000 trabajadores. Los astilleros de Richmond, que en su pico habían empleado a 100.000 trabajadores, quedaron en gran parte vacíos hacia la primavera de 1946. Y sin embargo, el conocimiento desarrollado durante ese programa de emergencia no desapareció. Las técnicas de prefabricación, los procedimientos de soldadura y los enfoques de ensamblaje paralelo que Kaiser pionereó se convirtieron en práctica estándar en la construcción naval mundial. Cuando Japón y Corea del Sur reconstruyeron sus industrias marítimas en las décadas de 1950 y 1960, estudiaron el programa de buques Liberty de Kaiser y adoptaron sus métodos como fundamento de sus propios astilleros. Las enormes instalaciones de construcción naval en Ulsan, Corea del Sur, y en Nagasaki, Japón, que dominarían la construcción naval mundial durante décadas, fueron descendientes directas de las prácticas revolucionarias del astillero de Richmond. Un profesor de historia marítima de la Universidad Estatal de Nueva York resumió el legado duradero de Kaiser en su estudio definitivo, publicado en 1972. Kaiser había entrado a la construcción naval como un forastero, ignorante de la tradición marítima, no limitado por la sabiduría convencional, y dispuesto a aplicar principios de manufactura que la industria establecida consideraba inapropiados para la construcción de barcos. En 36 meses había construido más barcos de los que se habían construido en Estados Unidos durante todo el siglo anterior. Más importante aún, había alterado fundamentalmente la manera en que se construirían los barcos en todo el mundo durante el resto del siglo XX. La construcción modular, la prefabricación y el ensamblaje soldado que Kaiser pionereó eran ahora estándares universales. Todo astillero moderno, ya sea construyendo buques portacontenedores en Corea, petroleros en Japón o cruceros en Europa, usaba enfoques derivados del programa de buques Liberty de Kaiser. La magnitud del logro de Kaiser puede medirse en estadísticas que revelan tanto la escala del programa como su notable éxito. Se construyeron 2.710 buques Liberty en 18 astilleros americanos entre 1941 y 1945, un promedio de 1,8 barcos diarios en el pico de producción. Los 7 astilleros de Kaiser por sí solos
produjeron 1.490 barcos, comprendiendo el 27% del transporte marítimo mercante americano total, construido bajo contratos de la Comisión Marítima durante la guerra. El tiempo de construcción cayó de un promedio de 230 días para los primeros buques Liberty en 1941 a 42 días hacia 1943, con el poseedor del récord, el Robert E. Peary, requiriendo apenas 4 días y 15 horas desde el tendido de la quilla hasta el lanzamiento. La eficiencia laboral mejoró dramáticamente a medida que los trabajadores ganaban experiencia. Los primeros buques Liberty requerían aproximadamente 1.100.000 horas hombre para completarse. Para 1943, el promedio había caído a aproximadamente 486.000 horas hombre por barco. Los astilleros más eficientes de Kaiser, los números 2 y 3 de Richmond, lograron construcciones en tan solo 350.000 horas hombre, utilizando horarios de producción de 3 turnos, 24 horas al día y maximizando la prefabricación. La eficiencia en costos igualó las mejoras en cronograma. Los primeros buques Liberty costaban entre 1,75 y 2 millones de dólares cada uno. Para 1943, los costos habían caído a 1,8 millones de dólares, a pesar del aumento en salarios y precios de materiales, reflejando una eficiencia mejorada y efectos de curva de aprendizaje. Cada buque Liberty desplazaba 14.245 toneladas a plena carga y podía transportar 10.800 toneladas de carga. Las naves podían transportar 2.840 jeeps, 440 tanques o 230 millones de cartuchos de munición en un solo viaje. Propulsados por motores de vapor de expansión triple, deliberadamente anticuados pero confiables y fáciles de fabricar, los buques alcanzaban velocidades de 11 nudos, adecuadas para operaciones de convoy. La eficiencia del entrenamiento resultó igualmente notable. Las escuelas de Kaiser entrenaban a los trabajadores en tareas específicas en un promedio de 2 semanas. El entrenamiento más rápido producía soldadores de punto productivos en apenas 10 días. Posiciones más complejas, como operadores de grúa o ajustadores navales, requerían de 4 a 6 semanas de entrenamiento. Esto se comparaba con los aprendizajes marítimos tradicionales, que duraban 4 años para una competencia básica y 10 años para alcanzar el estatus de maestro artesano. La diferencia clave era la especialización frente al entrenamiento integral. Los aprendices tradicionales aprendían todos los aspectos de la construcción naval. Los trabajadores de Kaiser dominaban tareas específicas y repetibles que realizarían cientos de veces. Las tasas de bajas en combate entre los buques Liberty demostraron su efectividad, a pesar del escepticismo sobre los métodos de construcción rápida. De los 2.710 buques Liberty construidos, aproximadamente 200 se perdieron por acción enemiga, una tasa de pérdida del 7,4%, comparable favorablemente con las tasas de pérdida del transporte marítimo mercante de preguerra, y prueba de que la construcción soldada, aunque inicialmente sospechosa, producía embarcaciones marineras. Algunos barcos experimentaron fallos estructurales por defectos de soldadura. 3 buques Liberty se partieron completamente por la mitad debido a problemas de fractura frágil, representando el 0,11% de la producción. Se registraron casi 1.500 casos de fracturas frágiles significativas en toda la flota Liberty, pero las rupturas completas y catastróficas fueron raras. Esos fallos condujeron a procedimientos de soldadura mejorados y especificaciones de acero que eliminaron el problema hacia 1944. Las estadísticas de longevidad ofrecieron la reivindicación definitiva de los métodos de construcción de Kaiser. Los buques Liberty, diseñados como embarcaciones de emergencia con una vida útil esperada de 5 años, resultaron notablemente duraderos. Muchos permanecieron en servicio durante décadas después de la guerra. El SS John W. Brown, construido en 1942, sigue operativo como buque museo en Baltimore hasta el día de hoy, 82 años después de su construcción.
El SS Jeremiah O'Brien, también construido en 1942, se conserva en San Francisco y participó en la conmemoración del cincuentenario del Día D en 1994, navegando por su propia fuerza hasta Normandía, después de 50 años de existencia. Un tercer buque Liberty sirve como buque museo estático en Grecia. Las carreras de posguerra de los buques Liberty se extendieron mucho más allá de su vida útil de diseño. De los aproximadamente 2.510 buques Liberty que sobrevivieron a la guerra, aproximadamente 835 permanecieron en servicio comercial hasta la década de 1960. Muchos fueron vendidos a compañías navieras extranjeras, donde operaron hasta la década de 1970. El SS Albert M. Boe, el último buque Liberty construido y entregado el 30 de octubre de 1945, no fue desguazado sino convertido. Vendido en 1964 por $65.557, se convirtió en 1965 en el barco enlatador de pescado Star of Kodiak y hoy sigue existiendo como la sede varada en tierra de Trident Seafoods en Kodiak, Alaska, 8 décadas después de su construcción. El impacto económico del programa de buques Liberty se extendió por toda la industria americana. Los enormes requerimientos de acero impulsaron la expansión de la capacidad de producción siderúrgica, particularmente en la costa oeste, donde Kaiser construyó la acería de Fontana, específicamente para abastecer a sus astilleros. Esa acería, completada en 1942, 5 meses antes de lo previsto, producía aproximadamente 700.000 toneladas de acero anuales, y estableció a California como una región productora de acero de importancia por primera vez. El magnesio requerido para bombas incendiarias y el aluminio para aeronaves se produjeron en plantas de Kaiser construidas para apoyar el esfuerzo integrado de producción de guerra. Los efectos en el empleo se propagaron por comunidades enteras de California, Oregón y Washington. La ciudad de Richmond, California, creció de una población de 23.000 habitantes en 1940 a más de 100.000 hacia 1943, impulsada enteramente por el empleo en los astilleros. Kaiser construyó Vanport City, en Oregón, que brevemente se convirtió en la segunda ciudad más grande del estado, con una población que superaba los 40.000 habitantes, todos los cuales trabajaban en los astilleros o en industrias de apoyo. Esas ciudades de auge, aunque temporales, demostraron el efecto transformador de la inversión industrial concentrada. La innovación en atención médica surgió como un legado inesperado del programa de construcción naval de Kaiser. Para proporcionar atención médica a su enorme fuerza laboral, Kaiser se asoció con el médico Sidney Garfield para establecer programas de salud prepagados que eventualmente evolucionarían hasta convertirse en Kaiser Permanente, una de las organizaciones de mantenimiento de la salud más grandes de Estados Unidos. El modelo de atención médica preventiva prepagada, pionereado en los astilleros, influyó en la práctica médica americana durante décadas y llegó a servir a más de 12 millones de miembros hacia principios del siglo XXI. Los propios trabajadores llevaron consigo las lecciones de la experiencia bélica hacia décadas de logros en tiempos de paz. Los astilleros dieron a miles de jóvenes, especialmente mujeres y minorías, oportunidades para desarrollar capacidades a las que jamás habrían accedido por caminos profesionales convencionales. Esas oportunidades abrieron puertas que permanecieron abiertas por el resto de sus vidas. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas durante el programa de buques Liberty influyeron en industrias mucho más allá de la construcción naval. Las técnicas de soldadura refinadas bajo la presión de la guerra se convirtieron en el estándar en la construcción de estructuras de acero, la fabricación de equipos de refinación de petróleo y la manufactura de recipientes a presión. Los enfoques de prefabricación pionereados en Richmond influyeron en las prácticas de construcción de viviendas, puentes e instalaciones industriales. Los principios organizativos de producción paralela, especificaciones simplificadas y entrenamiento rápido de trabajadores se convirtieron en conceptos fundacionales en la gestión de operaciones y la educación en ingeniería industrial.
un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, analizando la competitividad industrial americana en un estudio de 1985, identificó al programa de buques Liberty como un caso de estudio crucial en el desarrollo rápido de capacidades. Kaiser había demostrado que la capacidad industrial no era fija, sino que podía crearse rápidamente cuando la necesidad lo exigía. Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial con una capacidad mínima de construcción naval mercante. En apenas 24 meses, los astilleros americanos producían más tonelaje que el resto del mundo combinado. Eso demostraba que la infraestructura industrial, las habilidades de la fuerza laboral y los sistemas de producción podían desarrollarse a una velocidad sin precedentes cuando se organizaban adecuadamente. Esa lección tenía relevancia más allá de la emergencia bélica, sugiriendo que las limitaciones percibidas sobre la capacidad industrial a menudo reflejaban restricciones organizativas y conceptuales más que imposibilidades físicas. La transformación psicológica que el programa de buques Liberty generó entre gerentes e ingenieros industriales resultó tan significativa como los propios barcos producidos. Antes de Kaiser, los ejecutivos manufactureros aceptaban la sabiduría convencional sobre límites de producción, requisitos de habilidad y estructuras organizativas. Kaiser demostró que la sabiduría convencional podía estar equivocada y que un desempeño revolucionario requería cuestionar las suposiciones fundamentales. La historia de los buques Liberty se erige, en última instancia, como testimonio de una verdad profunda sobre la capacidad humana y la posibilidad industrial. Los barcos mismos, aunque cruciales para la victoria aliada, importaban menos que lo que su construcción demostró. Personas comunes, dadas la capacitación y la oportunidad, podían lograr resultados extraordinarios. Productos complejos que antes requerían años de tradición artesanal podían fabricarse en semanas usando procesos sistematizados. Industrias resistentes al cambio durante siglos podían revolucionarse en meses cuando la necesidad y la innovación se combinaban. El almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, reflexionó sobre el impacto estratégico de la producción marítima americana en sus memorias de posguerra, publicadas en 1960. Habían combatido a lo largo de 8.000 kilómetros de Océano Pacífico, abastecidos por barcos construidos más rápido de lo que el enemigo podía hundirlos. Los planificadores militares japoneses habían asumido que la capacidad industrial americana era impresionante pero finita. Creían que si hundían suficientes barcos, eventualmente la logística americana colapsaría y se verían forzados a negociar. No habían tomado en cuenta a Henry Kaiser. Para 1944, reemplazaban las pérdidas de transporte marítimo más rápido de lo que el enemigo podía infligirlas. Las matemáticas del desgaste favorecían al bando que podía construir 3 barcos diarios sobre el bando que podía hundir 2. La capacidad industrial, no el valor marcial, había determinado el resultado. La Guerra del Pacífico se había ganado en los astilleros de Richmond, Portland y Baltimore, tanto como en las playas de Iwo Jima y Okinawa. Al final, el mayor logro de Kaiser no fueron los 1.490 barcos que produjeron sus astilleros, sino la transformación de lo que las industrias creían posible. El Robert E. Peary, construido en menos de 5 días, se erigió como prueba tangible de que la tradición no equivalía a la verdad, de que la sabiduría convencional podía cuestionarse, y de que la mejora revolucionaria requería enfoques revolucionarios. La élite marítima que había descartado a Kaiser como un forastero ignorante en 1940 pasó décadas después de 1945 estudiando e implementando sus técnicas. Los jóvenes trabajadores que aprendieron a soldar, ajustar y fabricar llevaron esas habilidades y esa confianza hacia carreras de posguerra que reconstruyeron la economía americana. Los enfoques pionereados bajo la emergencia bélica se convirtieron en estándares de tiempos de paz que influyeron en la manufactura a través de industrias y alrededor del mundo. La historia de cómo el enfoque de un civil hizo que los buques Liberty aparecieran en días en lugar de meses es, en última instancia, una historia de transformación a través de la demostración.
Prueba que las mayores revoluciones a menudo provienen de quienes no están limitados por la tradición, que el progreso requiere cuestionar los límites aceptados y que el potencial humano supera las expectativas convencionales cuando se organiza y se desafía adecuadamente. Los trabajadores de Kaiser no eran humanos superiores. Eran personas comunes logrando resultados extraordinarios porque alguien creyó que podían hacerlo y organizó sistemas que les permitieron demostrarlo. Esa lección, demostrada en los astilleros de Richmond y validada por 2.710 buques completados, sigue siendo relevante donde quiera que las industrias enfrenten desafíos que la sabiduría convencional declara imposibles. Los buques Liberty en su mayoría ya no existen, desguazados hace décadas o descansando en el fondo del océano. Pero la revolución que representaron perdura en cada astillero moderno, en cada instalación manufacturera que utiliza la prefabricación, en cada programa de entrenamiento que enseña habilidades específicas rápidamente, en lugar de una experiencia amplia lentamente, y en cada gerente que se pregunta si lo imposible realmente significa imposible, o simplemente significa que todavía nadie ha descubierto cómo hacerlo. Ese es el legado duradero de Henry Kaiser, tallado no en acero, sino en una comprensión transformada de lo que las personas dedicadas pueden lograr cuando se liberan de las restricciones de la tradición y se les desafía a intentar lo que los expertos afirman que no puede hacerse. Desde diciembre de 1940, cuando firmó su primer contrato sin saber nada sobre construcción naval, hasta noviembre de 1942, cuando el Robert E. Peary se botó tras menos de 5 días de construcción, hasta septiembre de 1945, cuando se entregó el último buque Liberty. Kaiser demostró que las revoluciones industriales no ocurren mediante mejoras incrementales, sino a través de una reimaginación fundamental de lo que es posible. Los 2.710 buques Liberty construidos entre 1941 y 1945 llevaron consigo, a través de los océanos, mucho más que carga. Llevaron la prueba de que el ingenio humano, cuando se libera de la tradición y se potencia con la necesidad, puede lograr lo aparentemente imposible. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros al prepararla, ayúdanos a compartirla. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana sobre las máquinas, la industria y las personas comunes que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y gracias por acompañarnos en esta historia sobre cómo un forastero sin experiencia naval reescribió las reglas de lo posible.